Muy buenas tardes, cicloperas y cicloperos. Yo soy Alain Gutiérrez y este es el Ciclo Mandarín, un espacio que sale todos los martes a las 3 de la tarde, por la plataforma Don Cuba y que después puedes ver en el canal de YouTube. Hoy tengo como invitada a una fotógrafa que conocí gracias a Marta María Pérez Bravo, quien estuvo recientemente en nuestro programa y que de seguro ustedes ya conocen. Hoy mi invitada es Anneli Pupo. Anneli, bienvenida. Muchas gracias. Anneli, quiero que sepas que Marta María te manda un saludo. Lo primero que me Gracias, dijo saludos a ella. cuando le comenté que ibas a ser tú, ella me dijo, mándame un saludo de mi parte, por favor. Y ella fue Muchísimas gracias a ella. quien me recomendó que viera tu trabajo y que tú podrías ser una interesante entrevistada para el programa. Anneli, ¿cómo fue que tú llegaste a la fotografía? Bueno, esto es una historia contada 1000 veces, pero desde niña tuve inclinación y admiración por un fotógrafo que retrataba a mi familia, siempre era el mismo, Abelardo Sosa. Y me gustaba tanto lo que él hacía, pero lo veía muy lejos, porque veía que siempre eran hombres. Me daba cuenta que era casi imposible ver una mujer en la fotografía en aquellos tiempos y en el contexto en el que yo vivía. Así que lo fui olvidando. Y con los años, ya en la era moderna de la digitalización, de la edición de la fotografía y la fotografía digital, sin darme cuenta prácticamente llegué a la edición de fotografía y empecé a trabajar para varios fotógrafos de bodas, 15 y eventos. Así que pasé 2 o 3 años solamente editando fotografía y aprendiendo de lo que ellos hacían. Hasta que un día empecé a arriesgarme un poco, me hice de una cámara compacta y empecé a hacer fotos yo misma. Así fue que empecé. Ven acá, ¿y por qué dejaste entonces la carrera de ingeniería? Tú estudiaste ingeniería hasta el tercer año. No, yo empecé a estudiar después que terminé 12 grado de ingeniería eléctrica, que fue lo que pedí, era lo que quería estudiar. Todavía me sigue gustando. Empecé en el ISHAM, en Santiago de Cuba, pero las condiciones de la beca eran precarias. Y además teníamos problemas con los profesores. Por ejemplo, la asignatura de álgebra, yo no tenía profesor de álgebra. Se suponía que tenía que estudiar sola y me sentí muy desorientada en esa asignatura. Estaba acostumbrada a ser una alumna de la máxima puntuación en todo y eso me afectó bastante psicológicamente. Y ya terminando primer año abandoné. Pensé en entrar en otra carrera de letras quizá porque tengo tanta inclinación para las ciencias exactas como para las letras y no, al final me decepcioné un poco de lo que había vivido en las becas y nada, empecé a trabajar, decidí dejar la carrera y empezar a trabajar. Fue entonces, Actualmente estoy en 4º año de ingeniería industrial. Estuve un poco alejada porque tuve a mi tercer niño, que tiene ya 2 años, y estuve 3 años de licencia, empezando a hacer exposiciones, empezando la vida artística, tuve que pedir una licencia, luego la licencia de maternidad, el parto, y estuve separada 3 años, pero ya estoy incorporada nuevamente. ven acá, fue entonces justo después de haber dejado la carrera de ingeniería, de haber tomado esta decisión, que la fotografía vino a formar parte entonces de tu vida. Exactamente, casi un año después. Fíjate, aquí hay una pregunta que hace Chaldrián, un seguidor del Cíclope y que está en Instagram también. Pueden ver aquí su dirección de Instagram. Y él pregunta, viene muy a tono con esto que estamos hablando, ¿y qué aspectos de la carrera de ingeniería te han servido entonces para trabajar en tus proyectos fotográficos? Buena pregunta. La primera que me viene a la mente es metodología de la investigación. Cuando yo empecé la ingeniería, yo decía, bueno, ¿cómo yo puedo relacionar esas dos cosas que me gustan, el arte, la fotografía, con la ingeniería industrial? ¿Qué tiene que ver? Y me preguntaba y no hallaba, pero recientemente cursando precisamente esa asignatura, metodología de la investigación, mi profesor me sugirió hacer mi proyecto investigativo acerca del marketing en la especialidad de marketing, pero con la empresa Fondo de Bienes Culturales de Cuba. Ajá. Y entonces nada, me di cuenta de que sí se le puede dar mucho uso y de que es muy útil para un artista
tener conocimiento de metodología de la investigación y de marketing y de mercadotecnia, de esas cosas. Tú no naciste en Guantánamo, tú No, naciste en Holguín, creo, ¿no? sí, en Holguín. Y el apellido Pupo es holguinero. Yo creo que ustedes tienen la hegemonía de ese apellido. Sin embargo, has pasado la mayor parte de tu vida viviendo en Guantánamo, ¿es cierto? Sí, porque mi madre es de Guantánamo. Te mudaste de muy pequeña para allá. Sí. Entonces, pues, si quieres guantanamera. Me considero guantanamera, sí. Eso es así. ¿Tú crees que vivir en Guantánamo te haya hecho a ti víctima del fatalismo geográfico? A ver, eso es un fenómeno. Ese es un fenómeno que yo creo que se vive y se experimenta en todos los países del mundo, en todos los territorios. La capital siempre va a ser la capital y las provincias o los territorios alejados siempre van a sufrir de lo que le llamamos nosotros aquí fatalismo geográfico. Y sí, lógicamente es un fenómeno y es universal prácticamente. Sí, lógicamente se ven las influencias que hay en el sentido ese de vivir tan alejado de las provincias más desarrolladas, de la capital del país. Pero bueno, en esta era de tecnología y de internet, creo que es algo que ha minimizado un poco los efectos. Pero ¿cuándo tú empezaste a sentir el fatalismo geográfico? ¿En qué momento de tu vida tú empezaste a sentir el fatalismo geográfico ese? Toda la vida lo he sentido, desde que tengo uso de razón o pienso en el desarrollo de alguna manera, lo he sentido. Tanto en la carrera universitaria, que me hubiese gustado estudiar diseño industrial, y es una carrera que no podía acceder desde Guantánamo. Es decir, tenía que mudarme o empezar en una beca, estar lejos de mi casa. Siempre lo he sentido. Era deportista, entonces tenía que viajar distancias muy largas para poder competir en un evento internacional, a pesar de que siempre era aquí en La Habana, pero eran 800 kilómetros de viaje. No, me imagino. ¿Y eso ha sido entonces lo que te ha hecho mudarte hacia La Habana? Sí, en gran parte sí. Yo diría que totalmente. Como les dije, tengo 3 niños y me preocupa un poco el futuro de esos niños en una provincia que está totalmente aislada de la actualidad en Cuba. Es una realidad muy diferente en todos los sentidos. Me interesó moverme para acá porque aquí hay muchas más oportunidades de exponer en una galería, de llegar incluso al mercado del arte, que en Guantánamo. Las posibilidades son nulas en Guantánamo casi. Sin embargo, tienes una carrera bastante fructífera con respecto a exposiciones, porque estamos viendo tu catálogo y tu catálogo tiene un montón de series, de exhibiciones, y eso es sorprendente. Sí, alguien me decía una vez, no puedes estar donde quiera que toque una lata, y yo le decía, mientras tenga fuerza, mientras tenga energía y pueda hacerlo sin incumplir ningún compromiso, lo voy a tratar de hacer porque es la única manera de visibilizar ese mensaje que yo quiero transmitir a través de mi obra. ¿Y cuál es ese mensaje que tú quieres transmitir? Bueno, las personas que ven mi obra, tanto los entendidos como los menos entendidos, asumen que yo tengo una posición feminista. Y yo realmente no discuto eso porque hay muchos puntos de vista y la lectura es abierta. Pero realmente no tengo una inclinación particular a algunas corrientes, a algunas vertientes del feminismo. Pudiera decirse que sí, pero hay variedades. Es un tema yo creo que muy profundo para explicar. Pero, a ver, ese tema me da muchas vueltas en la cabeza. ¿Por qué te da vueltas en la cabeza? Realmente lo que siempre he tratado es de expresarme o de decir de alguna manera lo que yo siento. Por ejemplo, me hubiese gustado escribirlo, pero no tengo ni las aptitudes quizá o el tiempo, no tengo un estilo de vida que sea compatible con la literatura para escribir, no me da tiempo a escribir. Y entonces decidí hacer las fotografías y era algo que ya me gustaba, así que empecé a unir cosas y terminé haciendo fotografías de mi vida, que son muy autorreferenciales, pero con el tiempo me di cuenta de que es una verdad bastante universal. Lamentablemente la violencia de género y
muchas otras cosas que vivimos las mujeres suceden en muchas culturas, no solamente en donde yo vivía, en el contexto donde yo vivía. Entonces, es bastante aceptado por el público porque es un lenguaje común, algo que conocemos. Y lo que trato es de llevar un mensaje a las mujeres, principalmente, no solamente a las mujeres, a todo el que ve mi obra, de lo que yo he vivido y de lo que he podido salir, porque actualmente me considero libre de todas esas cadenas que en algún momento me ataron. Y sí, mi obra trata de todo eso. Yo por lo que veo de tus imágenes, asumo que tú sufriste bastante, porque como dice Sara, que es autorreferencial, y estas imágenes están cargadas de dolor. ¿Fue así realmente? Sí, así fue. Es interesante y triste a la vez, ¿no? Que viviste en una provincia que tiene la mayor parte de la población es rural y donde evidente que el rol de la mujer siempre ha estado opacado por la supremacía masculina. Fue esto, entonces, toda esta historia has tratado de reflejar no solamente tu vida, sino también la de otras amigas. Has reflejado entonces las historias de personas cercanas a ti. Realmente no he necesitado acudir ni siquiera a un testimonio, a una ayuda de nadie con respecto a esos temas, porque he vivido muchas cosas negativas, por así decirlo, yo misma. Entonces, consciente de que son cosas que viven muchas mujeres, lo he utilizado en la obra, en la fotografía, para reflejarlo, pero siempre ha sido lo que he vivido yo misma. Tú trabajaste en un estudio donde hacían bodas, 15, sí. Y debiste haber enfrentado a ese fenómeno de la sexualización o cómo se ve a la mujer fotográficamente. ¿Fue conflictivo para ti trabajar en un lugar donde una niña, por ejemplo, de 15 años, de pronto se viste con ropa sexy o se semidesnuda para hacerse una fotografía? ¿Ha sido eso chocante para ti? ¿Te impactó eso? No, para nada. Todo lo contrario, creo que, si mal no recuerdo, mi jefe, el dueño del estudio, me contrató precisamente porque yo era mujer, porque tenía niños y tenía más facilidad a la hora de tratar con quinceañeras, de cambiarle una pose, de mover el rostro, tocarle el rostro, algo así. E igual para trabajar niños, tenía cierta experiencia con niños. Entonces fue por eso que él me contrató. Y no para nada. Al principio, con la fotografía artística sí fue un poco complicado el tema de los desnudos, pero para mí misma, porque empecé a trabajar conmigo misma. La primera serie fotográfica que hice fueron desnudos completamente y fue mi propio cuerpo. Entonces yo no me atreví, no asumí que fuera lo ideal tener un ayudante o otro fotógrafo que hiciera las fotos y yo posara. Entonces lo hice completamente sola, fue algo horriblemente difícil. Tuve que usar Telecommander, tuve que programar la cámara para disparar y repetir las tomas varias veces porque yo misma tenía que posar y tenía que ir a revisar a ver cuál había sido el resultado. Wow. Y yo me imagino, tú sabes, hablando tú de tus hijos y tu experiencia como madre, Edgar Brielo, su Instagram es Brielo Foto, aquí está. Dice, ¿eres madre y fotógrafo separado o las dos cosas a la vez? Bueno, hay una entrevista, creo que es la primera entrevista que yo publico en mi canal de YouTube, que tiene muy mala calidad de video, pero el audio sí se escucha bien, en la que me preguntan algo similar y yo respondo que cuando yo llegaba a la casa yo me olvidaba de que era fotógrafa completamente para dedicarme a mis hijos y a las tareas domésticas del hogar. Pero cuando yo salía de la casa al trabajo, a los lugares donde circulaba, donde siempre estaba moviendo, ya en ese caso me olvidaba un poco de la casa, de los niños. Tenía que abstraerme completamente para que las cosas me pudieran funcionar. Pero luego tuve mi tercer hijo, que es un bebé todavía, y entonces tuve que trabajar muchas veces con él ahí conmigo al lado, incluso hacer fotos, cerrar la puerta del cuarto, dejarlo con mi mamá, con los hermanos un ratito para yo poder adelantar un trabajo, interrumpirlo constantemente, y ya se me mezclaron muchas las cosas. Ha sido horriblemente complicado, pero nada, es posible. Se disfruta, yo creo que se disfruta. Sí, totalmente. Óyeme, aquí tengo una pregunta de
Dianelis, que su nombre es Dianerf en Instagram. Y ella te pregunta, ¿perdón? Que la conozco personalmente. ¿Ah, sí? Qué bien. Dice, ¿dónde o en quién encontraste la inspiración para realizar la serie Tiranía de la Tradición? Bueno, Tiranía de la Tradición, creo que lo primero que debo de mencionar es que es una serie que yo empecé a hacer muy espontáneamente, que ni siquiera supe, nunca me imaginé que le iba a dar uso a esas imágenes en el 2017. Un día que necesitaba desahogarme, estaba muy molesta porque había fallecido mi abuelo, que vivía en la casa conmigo, y ese día terminé expresándome. La fotografía para mí es una manera de canalizar mi energía. Y entonces terminé encerrándome en el estudio donde trabajaba y haciendo algunas de las fotografías. Por ejemplo, la de la báscula, la de la cinta métrica en la cintura, esta de la cinta en la boca también. Me sentía incómoda conmigo misma y con todo lo que estaba sucediendo. Y me expresé de esa manera. Entonces hice una carpeta en mi máquina que le puse basura con la idea de borrarlas en algún momento. Cada vez que ¿Cómo le pusiste? espacio en mi computadora, basura, trash en inglés. Ajá. Y bueno, corrí el riesgo de borrarla muchas veces. Pero nada, ahí se quedaron. Y recientemente, en el 2019, me propusieron un proyecto que se llamaba Maternidades, donde había fotografías de Cirenaica, de Marta María, de muchas fotógrafas cubanas, pero estábamos incluidas entre las nuevas, May Reguera y otras nuevas, incluyendo a mí. Y el tema que me tocaba era hablar de eso, de la maternidad. Entonces empecé a desarrollar nuevas ideas para imágenes, para una serie nueva. Y en el 2020, con esta situación de la COVID, que todo empezó a hacerse virtual, yo pertenezco a la HS, a la Asociación Hermanos Saiz, y la asociación tenía la reunión en mayo, entonces me invitaron a participar virtualmente con una exposición en Facebook, por así decirlo. Y yo a esa hora me puse a recopilar imágenes nuevas que tenía, pero necesitaba más porque tenía una serie como de 7 imágenes y necesitaba 2 o 3 más, y me puse a revisar entre todos los archivos nuevos. Creo que eso evidencia que de cierta forma uno siempre tiene las cosas ahí, a veces va archivando. Y resulta que esas fotografías que yo hice en el 2017 terminaron completando el discurso perfectamente de lo que fue después Tiranía de la Tradición, que es una serie inédita en físico, nunca se ha publicado en físico. ¿Y qué fue lo que te hizo a ti dudar de usarlas o no y dejarlas en esa carpeta de basura? ¿Por qué desde un primer momento no pensaste como estas fotos tienen valor? Porque sentía mucha energía con ellas, sentía que yo estaba diciendo algo y que me proyectaban algo. Cuando yo las miraba, no era solamente ver una imagen técnicamente bien hecha, era un mensaje que me estaban transmitiendo, entonces me dolía borrar algo que yo había dicho y que tenía coherencia. Y así las dejé. Pero sin embargo, pensaste en borrarlas. Sí, pensé en borrarlas muchas veces porque no tenían sentido todavía para mí. No las había destinado para nada específico. ¿No sería que todavía tenías esa tiranía de la tradición aquí adentro? Yo creo que eso es algo que todos tenemos todavía en 1%, y uno lucha contra eso. Respondiendo a la pregunta de Dianelli, lo que me inspira es precisamente ver a mis hijos crecer, por ejemplo, y ver que mi querida madre, que es mi reina, pero es la abuela de esos niños, aún insiste en hacerle las tareas domésticas, cosas que ellos pueden hacerse a veces, ya son niños más grandes. Y eso me hizo darme cuenta de que muchas veces el machismo o el recargo sobre la mujer, sobre las tareas domésticas, sobre los hombros de la mujer, lo provocamos nosotros mismas con la educación que le damos a nuestros hijos, con el papel que terminamos desempeñando en el hogar. Entonces, nada, que creo que nosotras tenemos el poder sobre nosotras mismas. Entonces, Tiranía de la Tradición es un reflejo de eso, a lo que nosotras mismas nos sometemos a veces, por tradición, por la cultura que vivimos. ¿Cómo te las arreglaste tú para poder conseguir todos los materiales que has usado para la fotografía? Bueno, en ese caso tengo que dar crédito a una productora audiovisual, Charabia Production. El dueño, Raudel, era
un señor que vivía en Guantánamo, pero estuvo viviendo en Francia muchos años. Él se repatrió y decidió abrir un proyecto audiovisual justamente en Guantánamo. Entonces, a los pocos años yo lo había conocido, nos llevábamos muy bien, y a los pocos años de él haber empezado el proyecto me invitaron a trabajar con él en Charavia. Y esa productora tenía toda la tecnología para armar un estudio fotográfico con todo lo que hacía falta. Entonces, ellos me permitieron durante mucho tiempo usar sus cámaras, sus luces, el estudio, porque yo realmente, es gracioso decirlo, pero yo me pasé 3 años trabajando sin tener una cámara, usando una cámara prestada, alquilada, y ni siquiera tenía computadora en ese tiempo. Hubo un tiempo, un desenlace ahí en el que no tenía máquina para trabajar y estuve usando toda la tecnología de ellos. Y agradezco mucho, tengo que dar mucho crédito por mi carrera, al papel que jugaron en mi vida en ese momento. Wow, eso es interesante porque eso pudo haber sido un incentivo para que dejaras de hacer tu carrera como fotógrafa, como artista, y sin embargo superaste eso y continuaste. Así es, así mismo es. Realmente eres una tremenda luchadora. Vamos a ser honestos, eres tremenda luchadora porque te has tenido que enfrentar a la sociedad, a la escasez, es como si estuvieses amarrada y aún así seguías haciendo las cosas. Siempre he pensado que no es el hecho de tener una cámara en la mano, es el hecho de querer hacer algo, de querer cambiar algo, dejar una huella. Y entonces siempre pienso, y si un día no puedo ver o no puedo con mis manos coger una cámara y hacer una foto, ¿qué haría? Escribiría, quizás hablaría, quizás, pero la necesidad básica que tengo y que me lleva a hacer mi obra es la necesidad de expresarme, de decir lo que siento, lo que pienso y de marcar una diferencia, de dar mis propias experiencias a alguien que le pueda servir. Tú, en tu carrera ahora como artista, has obtenido varios premios, has obtenido incluso becas. En un mismo año has obtenido hasta 2 becas. ¿Qué tan importantes son esos reconocimientos para ti? Bueno, no te puedo negar que han sido un impulso, a veces económico, porque algunas de esas becas financian una exposición, financian un trabajo, y me han obligado e impulsado de cierta manera, me han responsabilizado con una exposición nueva, con algo que no tenía en mente desarrollar hasta ese momento, y eso me hizo ponerme a investigar, ponerme a estudiar para desarrollarlo lo mejor posible a veces. Y los premios, por lo menos los que han sido remunerados, no son económicamente, no son significativos, pero sí han implicado que yo pueda, por ejemplo, comprarme una laptop, comprarme una cámara de media gama al menos, y seguir, darle continuidad a mi trabajo. Sí me han ayudado bastante en ese sentido. Y lo otro, que han hecho que el público se acerque, que el público reconozca mi trabajo. Cuando digo público, lo mismo otros artistas, que críticos de arte, que escritores. También hago ilustración de libros, de cubiertas de libros. Entonces, ya te digo, ha sido un desenlace de ese estancamiento que tenía en Guantánamo. A través de las redes he podido seguir dándole movimiento a mi trabajo. Y sí son importantes esos premios y esas becas para darle continuidad a mi trabajo. Bueno, yo creo que has tenido resultados porque, por ejemplo, en el año 2019 fuiste seleccionada como una de las más sobresalientes fotógrafas latinoamericanas, entre otras cubanas que fueron Alba Graciela, Daniela Muñoz Barroso, May Reguera y Titina. Y estabas tú en ese grupo de... ¿Cómo fue el proceso de esto y qué beneficios te ha traído? Bueno, eso provocó una serie de entrevistas consiguientes. Al ser seleccionada, Guantánamo, al estar tan aislado de la realidad, de lo que ocurre en la capital, por ejemplo, y de la élite artística está aquí en la capital, eso provoca que los artistas guantanameros no seamos muy conocidos. Entonces, una plataforma como Distintas Latitudes, seleccionarme entre las 5 fotógrafas cubanas interesantes, jóvenes, interesantes en ese momento, provocó una serie de entrevistas y de publicaciones
que ya te digo, tal como las becas y los premios le han dado un seguimiento a mi obra, le han dado una promoción y me han ayudado a llevar mi obra a otras provincias, a otros contextos, incluso fuera de Cuba, a pesar de que nunca he sacado mi obra físicamente, constantemente me están pidiendo obras para publicar en galerías virtuales, en sitios web, con entrevistas. Y ya te digo, fue bastante significativo para mí. Además de lo que implica el reconocimiento, el sentirse reconocido, me imagino que para todo el mundo es le da un poquito de aliento y de fuerza para seguir, porque te das cuenta que es importante lo que haces de alguna manera. Anneli, tengo una pregunta aquí que me hace Maylin Pérez, que es una curadora, historiadora del arte cubana, además cofundadora de la Fototeca de Panamá. Ella me pregunta, y con esta pregunta quisiera darle cierre a nuestra entrevista, y es: si tuvieras que desarrollar una nueva serie enfocada en la mujer cubana, ¿cuál tema entonces desarrollarías? Bueno, creo que con respecto a la violencia de género, a los roles, hay mucho que hablar todavía y me queda mucho por dentro, me queda mucho que decir. Quizás no he tenido la oportunidad, las ideas sí las tengo varios proyectos engavetados, pero ha sido muy duro para mí enfrentarlo. El último proyecto que recuerdo en el que estuve trabajando nunca lo he llevado a la realidad, porque cuando me puse a investigar y a leer sobre violencia de género, me sentí muy reflejada y terminé, eso fue hace casi 2 años, terminé de concientizar de que yo había sido víctima de violencia en varias ocasiones, de varias maneras diferentes, y eso fue tan impactante para mí que me aterró. Entonces, de ahí para acá he estado utilizando las imágenes que había hecho anteriormente y he tenido un distanciamiento emocional con esa serie nueva que quiero hacer. Entonces, sí quiero hacerla de lo mismo, del mismo tema, pero todavía estoy valorando si tengo un punto de giro, si sigo sobre el mismo camino que iba, porque actualmente no soy esa mujer que reflejo en mis imágenes. Entonces ya tengo que verlo desde afuera. ¿Qué mujer eres hoy? Una mujer totalmente emancipada y totalmente realizada. Así me siento. Óyeme, muchísimas gracias de verdad por haber estado hoy con nosotros aquí. Espero que los que nos estén viendo hoy hayan aprendido mucho, hayan tomado ejemplo y se puedan inspirar en tu obra y en tu vida, porque realmente lo que me has contado hoy ha sido es extraordinario. Y cómo has podido llevar a cabo tu obra, desarrollar tu obra a pesar de las limitaciones. Quiero entonces recordarles a todos que si ustedes quieren apoyar las publicaciones de algunos de los fotógrafos que ustedes siguen en las redes sociales, especialmente en Instagram, hagan una cosita. Den, primero que nada, un añadir a colección y después den un corazoncito. Eso va a ayudar muchísimo a que la obra de estas personas que ustedes siguen sea visualizada. Yo hago lo mismo y puedes verlo seguro en las redes, en las cuentas de ustedes. Cuando yo les doy un like, pero les doy también un añadir a colección. Eso va a ayudar a que ustedes crezcan como artistas y que su obra se pueda ver en muchos más lugares. Otra vez les digo, muchas gracias por haber estado aquí. Mi nombre es Alain Gutiérrez. Este es el Ciclo Mandarín, un espacio que sale todos los martes a las 3 de la tarde por la plataforma de Cuba y que después puedes ver en YouTube. Muchísimas gracias y nos vemos entonces en la próxima aventura.